Soy Marcela Mazzini, estoy casada, tengo 2 hijos y me dedico a la teología. El tema de las crisis es un tema que siempre me interrogó por las crisis que tuve a lo largo de mi vida y como estoy en el tema de la teología me interesó también estudiar, ver especialmente qué tenían para decir los autores espirituales sobre la crisis, qué sabiduría tenían para entregarnos. Y estudiando el tema de la crisis me encontré con que había una teoría de la crisis que había surgido de un incendio grande que hubo en Boston en el año 42. Después de ese incendio, en el que murieron más de 400 personas, un psiquiatra recogió las historias clínicas de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas y se dio cuenta un poco en qué consistía una crisis y qué etapas tenía y cómo se podía salir de ella, es decir, qué cosas ayudaban a las personas a superar estas situaciones tan difíciles. Y ahí descubrí que en la definición de crisis es algo muy interesante, que la crisis es un estado temporal, o sea, no puede durar tantísimo tiempo. Si te dura muchísimo tiempo es porque queda como un poco crónica, de trastorno y desorganización, que tiene 2 características importantes. La primera característica es que no puedes solucionar el problema de la manera que estás acostumbrada a solucionar tus problemas. Suponete, estás acostumbrado a que cuando tenés un momento de perplejidad o una pregunta sin resolver, si dormís, si rezás, si tomás vacaciones o charlás con un amigo, le encontrás la vuelta. En la crisis, cuando verdaderamente estás en crisis, no le encontrás la vuelta con estas recetas que vos estás acostumbrado. Y la segunda característica de la crisis es que no te deja igual. Siempre salís de la crisis un poco más fortalecido o un poquito más herido. Si salís fortalecido, quiere decir que movilizaste tus recursos de resiliencia, de esto que llamamos resiliencia, que es crecer a partir de las dificultades. Hay 2 tipos de crisis en general que seguro te las imaginas. Una son las crisis de crecimiento, las evolutivas, como el adolescente que se pregunta quién soy yo. Las crisis que tenemos a lo largo de la vida laboral o de la vida en pareja. Y el segundo tipo de crisis son las crisis circunstanciales, a raíz de alguna situación en la vida que te sorprende, que llegue inesperadamente. Puede ser un duelo, puede ser una situación de falta de trabajo, puede ser una crisis económica, también una inundación, en fin, distintas situaciones que te ponen en esa perplejidad. Lo interesante de la teoría de la crisis es que los que la estudian afirman que salir bien de la crisis, fortalecida de la crisis, depende de 3 tipos de factores. El primer factor son los factores materiales, son los recursos materiales. Tener dinero si estás en una inundación para poder estar en un sitio seco o en un lugar seguro, tener la posibilidad de tener atención médica o psicoterapéutica si la necesitas. El segundo tipo de cosas que te ayudan a salir de la crisis son los recursos personales, las cosas que has cultivado en vos mismo o que tenés por tu educación o por tu forma de ser. Por ejemplo, el optimismo te puede ayudar a salir de la crisis. Una actitud de una persona perseverante y batalladora también está en mejores condiciones para salir de la crisis. Y el tercer tipo de factor que ayuda a salir de la crisis son los factores sociales, quiere decir las personas que tenés alrededor. Y lo notable es que estos estudios sociales, psicológicos y médicos dicen que las personas de fe, los agentes pastorales de los distintos tipos de religiones son interventores naturales en la crisis, es decir, que la gente recurre al rabino, al sacerdote, al catequista y piensa que si esta persona te ayuda, es normal que te ayude. ¿Por qué? Porque en la crisis, si bien la estás pasando mal, la buena noticia es que tenés la cabeza más abierta. Es decir, como tu receta no te funciona, estás más disponible para escuchar lo que otro te puede decir, para pensar tu problema de otra manera. Es interesante tanto para cuando nosotros estamos en crisis como cuando vemos a una persona querida o cuando tratamos de ayudar a otras personas que están en crisis. Saber que en esos momentos podemos ayudar y podemos ayudar mucho. Entonces te dejo así una pregunta para que la pienses. ¿Cómo saliste vos de tus crisis? ¿Aprendiste algo de las crisis que te tocaron atravesar? Y de lo que aprendiste, ¿qué es lo que más te sirvió? Y por otro lado, ¿te queda alguna cosa pendiente que decís de ese momento de crisis? ¿Hay alguna pregunta que no me pude terminar de responder o hay algo que quisiera revisar más a fondo? Porque a lo mejor puede ser una buena oportunidad.
siempre es lindo, sabes que en chino crisis quiere decir peligro y oportunidad. Sería lindo agarrarle la beta de oportunidad que tiene la crisis.